Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente de Tarot y Estabio, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzamos con el trabajo, Escorpio. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver. Hay algo que se interpone en tu trabajo, ¿no? En una posible estabilidad de cara a futuro. Esto es lo que hay a día de hoy, Escorpio, pero esto no quiere decir que no vaya a haber firmas. Dice, hay firmas, pero vamos a ver si es en el mismo sitio o en otro lugar, Escorpio. Esta firma que yo veo aquí, aquí lo que dice, da por hecho algo, ¿no? En el lugar donde tú estás. Como que te da por hecho algo, o como que te da una especie de tranquilidad, No puedo decir que sea una firma que vaya a ser algo muy triunfante, pero es como si diera por hecho algo para ti. Escorpio, que no estáis trabajando. Te veo realizando un movimiento, estás con una amistad tuya y dice, esta amistad tuya te ayudará a ti a conseguir trabajo. De hecho, me sale una firma. Escorpio, que tenéis un negocio. Dice, es necesario, o te verás en la necesidad de tomar ciertas decisiones respecto a tu negocio, realizando cambios importantes. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Hay una persona, Escorpio en concreto, que dice, deberás de tener mucho cuidado con esta persona porque te pinta algo muy bonito, con los caminos muy abiertos. Dice que es mentira todo, que tú debes de tener mucho cuidado y que si tú te dejas llevar por esta persona en cuanto a tu economía, deberás de tomar decisiones muy drásticas en tu vida económica. Mucho cuidado con esta persona. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio que estáis solteros. Estáis a punto de iniciar un nuevo camino en vuestra vida, ¿vale? Pero este nuevo camino que yo veo que estáis a punto de iniciar, dice, no es un camino acompañado, ¿bien? O acompañada. No quiero que tú te lo tomes como algo que se acerca una persona a tu vida en un primer momento y que de esto se trata el nuevo camino. No, un nuevo camino que inicias, Escorpio, y dice que este nuevo camino te lleva a una victoria en un futuro, ¿bien? Una victoria a nivel amoroso. Veo aquí una persona que te ha hecho mucho daño, Escorpio. Hay mucho daño, hay mucho dolor. E incluso dice, tú cuando estabas con esta persona te dabas cuenta cómo tu mundo se iba como al carajo poco a poco. O sea, tú eras consciente de esto, pero no podías tomar una decisión, ¿bien? Ahora mismo los pasos que te veo que vas a dar son contundentes y son pasos que te llevan lo que es a un triunfo amoroso. Ya llevas una sabiduría de lo que has vivido y esto es muy importante. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, a ver si nos dan señales de ese triunfo amoroso que sale aquí, ¿bien? Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteros.
Yo lo que veo, Escorpio, en un futuro, ¿eh? No ahora ni mañana, ¿vale? En un futuro, unas comunicaciones con una persona un poquito mayor que tú. A mí se me simboliza así. No siempre tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, a mí se me simboliza una persona un poquito mayor que tú, pero a mí esta persona en un principio se me muestra inestable. Es una persona que se me muestra inestable y se me muestra con ciertos miedos a enamorarse. Esto no quiere decir que no se vaya a enamorar. Es los frenos que pondrá esta persona en un futuro. Viene de otro lugar, no de la misma ciudad que tú, Escorpio. Y también dicen, Escorpio, también tendrás que estar preparado cuando tú inicies esta historia, después, con el tiempo, para lidiar con una situación que tiene que ver con alguien del pasado. ¿Vale? Vamos a seguir. Esto yo sé que cuando lo digo os rompéis la cabeza con qué puede ser. No os rompáis la cabeza, dejad que las cosas lleguen. Porque si es que os rompéis la cabeza, muchas veces uno se rompe la cabeza, yo me incluyo, con cosas que no han pasado. O sea, que no han pasado con personas que ni siquiera conocemos. A mí me hace mucha gracia en las lecturas, en las consultas, cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y digo, no, pues, aparecerá una persona en tu vida. Ah, pues no sé quién puede ser. No sé, es que no ha aparecido, no puedes saber quién es, ¿no? Entonces yo no quiero que le echéis mucha mente a eso y dejar las cosas que pasen, ¿vale? Respecto a la persona del pasado que ha salido. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Escorpio. Escorpio, solteros. Antes de esto, también te tengo que decir, Escorpio, que hay un interés de alguien de la familia en que tú inicies una relación con alguien, ¿eh? Entonces dicen que tú con esta persona podrías tener una amistad, pero no nada más, ¿vale? Entonces quédate con lo que te he dicho antes, la persona que tiene que aparecer en un futuro en tu vida, ¿bien? Que será una persona importante, que será una persona que en un principio se muestra con altibajos porque es una persona que teme luego teme al amor, teme a la traición y demás, entonces es algo que va a surgir de manera lenta, ¿vale? Escorpio, una persona mayor que tú, una persona que viene de otro lugar, que no es de la misma ciudad que tú. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te daré tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Embarazos, Escorpio. Embarazos para muchos de vosotros, y los que no estéis preparados diría que tengáis cuidado con esto, en el tema de los embarazos. Para todos los demás dice, hay una lucha constante para conseguir algo. Dice, pero tenemos la sensación de que no se llega, ¿no? De que nunca se llega a esa meta, ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya a llegar, esta es la sensación que uno tiene, que no se llega a la meta. A lo largo de vuestra historia, dice, cuando tú creas cuando uno crea que se ha perdido todo, dice, realmente será un renacimiento. Cada uno que lo aplica a su historia, las informaciones que están dando. Será un renacimiento. Renacimiento que me llevará al compromiso con la otra parte. Pero al compromiso, no al compromiso de convivencia, al compromiso de casamiento y a cosas fuertes que os unan. Bien, vamos a seguir. Escorpio, casados, en convivencia y novios.
Así lo hice y así lo voy a transmitir, ¿eh? Lo voy a transmitir tal como yo lo estoy viendo. Y hace referencia a la primera tirada que dice, cuando creas que algo está perdido, es cuando realmente llega tu renacimiento. Algo va a pasar en la relación que se creerá que todo termina, que está perdido, o que va a terminar, que esto va a terminar. Dice, pero realmente esto que sucederá en la relación hará que uno de los dos tome decisiones contundentes, dando un paso firme contigo y haciendo todo lo que no se ha hecho a lo largo de esta relación. Vamos a seguir. Seguimos. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Todo esto que pasará será por actuaciones de uno mismo. Nuestras actuaciones, o tú, Escorpio, o pareja de Escorpio, nos llevarán a esta, vamos a llamarlo caída, para luego levantarnos y darnos cuenta de muchas cosas. Entonces yo diría que esta caída es todo un triunfo en esta relación, ¿eh? Esto que va a pasar aquí es todo un triunfo. Y yo lo veo como un ultimátum en esta relación, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Dice, has de ser consecuente con tus actos. Porque si tú te crees que con tus actos, o nos creemos que con nuestros actos, como estamos bien, estamos triunfando, pero no nos paramos a pensar de qué forma, de qué manera influyen nuestros actos en las otras personas, en nuestro alrededor. Pero como no estamos ahora mismo pensando de una forma generalizada, estamos pensando en uno mismo, dice, esto podría traer consecuencias, dice, así que cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos. Ese es el mensaje que dan, y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar tu mensaje general. Tu mensaje general, Escorpio. Mucho cansancio es lo que yo veo aquí, Escorpio. Y muchos de vosotros dice que deberéis de seguir con ciertas pruebas, ¿bien? Aunque en un futuro sale mejoría, pero son pruebas necesarias, ¿vale, Escorpio? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, seguimos con tu mensaje general. La amenaza que tienes en tu vida son tus propias dudas. Esa es la única amenaza que tú tienes en tu vida. Esa es el único inconveniente que tienes en tu vida. Esto es muy generalizado, porque yo sé que habrá personas que tendrán otro tipo de inconvenientes y serios. Pero como estos son lecturas generalizadas y atemporales, te digo, Escorpio, que lo que tú tienes a día de hoy es duda.
Toma una decisión, te dicen. Escorpio, te voy a dar un número, el número 55 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.